Buenas tardes, qué gusto estar de nuevo con ustedes en nuestro programa Estilo de Vida y Sociedad. Es un gusto que nos acompañes y muy contentos de estar nuevamente después de haber tenido un tiempo hermoso, el programa anterior donde nosotros estuvimos viendo principios o aspectos en una familia saludable. Y veíamos, buenas tardes, amor, qué gusto que estés aquí nuevamente. Muchas gracias, los bendecimos por su presencia, nos honran cada día que nos acompañan en su programa. Estamos felices, damos gracias por todos los correos, mensajes que usted nos deja, por todas las veces que usted los retroalimenta con sus opiniones. Eso es muy importante. Por favor, continúe dándonos ese tipo de consejo, ese tipo de sugerencia, porque eso es lo que nos hace crecer y darle mejores temas. Agradecemos que usted nos escriba y nos diga, yo quiero que tal vez en algún programa hablen de tal tema o de tal otro. Por favor, díganoslo y nosotros con mucho gusto buscamos un especialista o buscamos el tema y lo desarrollamos para que usted lo pueda tener de primera mano. Damos las gracias a Canal 84 de Honduras. Vamos a estar por allá en enero. Desde ya les mandamos un saludo a los ministerios que vamos a estar, el pastor Alan Román y el pastor Fran Salazar, que vamos a estar con ellos allá por las tierras de Honduras. Y desde ya les mandamos un saludo, estamos deseosos de que llegue ese momento para poder compartir con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de una familia saludable. Y estamos continuación, sí, correcto, continuación. Ya habíamos hablado de este tema el programa anterior, pero ahora lo vamos a desarrollar porque es importante que sepamos, ya habíamos visto los puntos que era la disfuncionalidad de la familia, pero ahora vamos a ver la funcionabilidad. ¿Cómo es una familia funcional, amor? Amor, hablando de lo que es la familia funcional y nada más recordarle, si usted quiere saber más sobre nuestro programa con el que nosotros iniciamos, recuerde que esta es la segunda parte sobre una familia saludable. Usted nos puede ubicar en nuestra página de Facebook Estilo de Vida y Sociedad. Nuestros números de teléfono están saliendo allí abajito, el 8883-6430 y el 8344-9090, para que usted esté informado sobre el tema que vimos nosotros tiempo atrás, o sea, el programa anterior. Entonces, continuaríamos con lo que es la familia funcional. Características de la familia funcional, lo va a tener usted allí en su pantalla. Tenemos que este tipo de familia, las personas tienen la posibilidad de vivir en estas familias con las siguientes características: crecer en un ambiente cálido y amoroso. Es decir, un buen ambiente. Un ambiente donde permita sentirse amado, y para sentirse amado yo tengo que sentirme aceptado. Me encanta eso de cálido y amoroso, porque puede haber calidez, pero sin amor. Sí, tenemos que tener ese sentimiento donde yo sienta que me puedo realizar. Al sentir que allí yo me siento aceptada, segura y me puedo realizar desde todo aquello sobre el cual Dios soñó que yo llegase a ser, entonces podemos tener ese punto de un ambiente cálido y amoroso. También tenemos ahí en su pantalla que es tener diferentes opiniones. Vale y es importante que podamos sentir que yo voy a poder discrepar en algunas cosas y no por eso voy a entrar en rebeldía, no por eso voy a ser visto como el chivo expiatorio de la familia, no por eso se me va a juzgar, porque puede haber el vínculo de esa aceptación donde podemos tener diferentes opiniones, ser respetadas en todas las áreas de nuestra vida, hay una comunicación adecuada, se fortalecen los valores, se desarrolla la individualidad, a diferencia de la familia disfuncional donde hay una hipervinculación, diría yo, es decir, todos respiran por la misma nariz, se dice en teoría sistémica, ¿verdad? Ahí está. Y también porque se crean vínculos significativos, pero esos vínculos significativos no van a ser enfermizos, sino que permiten crecer. Bueno, y de las características de la familia saludable, que es el tema principal que estamos hablando, ¿verdad? Todo el mundo dice, bueno, ¿cuáles serán las características? ¿Cómo será? ¿Será mi familia una familia saludable? ¿Será una familia que está dentro de los parámetros? Bueno, precisamente por eso es que estamos hablando de este tema. Y dentro de las características de la familia saludable está una muy importante, un detalle muy, muy importante, que es la comunicación. La comunicación. Los miembros de la familia tienen que estar en comunicación
constante. Todo el tiempo tiene que haber una comunicación. ¿Cómo debe ser esa comunicación? Bueno, esa comunicación tiene estilos adecuados. Correcto. ¿Y cuáles son esos estilos adecuados? Bueno, la empatía, la comprensión y el afecto. Esas tres características. Amor, cuando hablamos de empatía, estamos hablando de poder colocarme en los zapatos de la otra persona. Voy a corregir colocándome como aquella persona quiere que la corrijan, o mejor dicho, cómo me gustaría a mí que me corrijan. También vamos a tener la comprensión de saber en qué etapa evolutiva está el niño, está el adolescente, está el padre de familia, por qué etapa de su ciclo vital de familia están, ya que todos pasamos por esos ciclos, ¿verdad? Si es el síndrome del nido vacío, si es que los hijos están entrando a edad escolar y entonces viene la crisis de la maternidad. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar allí? Esa comunicación tiene que tener esa comprensión y tiene que tener otra vez, si lo ves, el afecto, porque siempre va a haber un hilo muy conductor, delgado, pero sumamente preciado, como hilo de plata, de oro, que se llama amor, ya que es la esencia de quien es Dios. Y permiten a los miembros estos 4 estilos, empatía, comprensión y afecto, que la familia establezca lazos estrechos entre ellos sin llegar a ser patológicos, o sea, enfermizos. Hay que tener mucho cuidado cuando se desarrolla la comunicación en la familia y tenemos que ser claros. Hay cosas que en la comunicación no deben de existir, por lo menos en la comunicación de familia. Yo pienso que a nivel general, pero a nivel de familia hay cosas que no deben de existir. No te puedes tolerar ese tipo de cosas. ¿Cuáles son? Bueno, cuando hay comunicación con sarcasmo. Correcto. Cuando hay comunicación con imposición. Esto es y punto. Exactamente. Cuando hay comunicación con ironía. ¿Será que tú no me estás entendiendo? ¿Será que tengo que hacértelo en esquemas para que puedas entender? Permítame, te lo dibujo. Ajá, exactamente. Correcto. Ese tipo de cosas es hablar con ironías, es hablar, o la descalificación. Eso en la comunicación es algo que destruye los vínculos familiares. Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar, que cada vez que vayas a emprender un tema, o hablar un tema, o hablar una cuestión familiar, que Dios pueda mirar tu corazón y esté con un corazón limpio a la hora de hablar. A la hora de hablarle a tu hija, a la hora de hablarle a tu hijo, tal vez exhortarlo. Mira que el Señor vea tu corazón y siempre estés con un corazón limpio a la hora de hablar. La descalificación del esposo a la esposa es uno de las carcomas más grandes. Correcto. A la base de la familia. Esposo, nunca puedes descalificar a tu esposa. Esposa, nunca descalifiques a tu esposo, nunca le restes autoridad delante de tus hijos, porque lo que estás haciendo para él, te lo estás haciendo a ti misma. Y esos son errores muy comunes en el tema de la comunicación en la familia. Como cortar la rama sobre la cual yo me estoy parando. Exactamente. Entonces, amor, ahí donde hablas de sarcasmo, imposición, ironía y descalificación, que son actitudes contrarias a la comunicación, vemos que estos 4 aspectos pueden fomentar temor, resentimiento, distanciamiento entre los miembros. Y la palabra de Dios es muy sabia cuando dice en Proverbios 15:1, y lo tengo acá, dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Entonces, el hablar con estos 4 aspectos o tener uno de ellos en nuestra comunicación familiar, ¿qué están haciendo? Sino que son palabras ásperas que encienden los ánimos, y entonces es donde entran el pleito, la ira, la contienda, el resentimiento que encontramos en Efesios 4. Y también encontramos en Proverbios 20:15, que es tan sabia la palabra, dice así: las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y actitud de rubíes. Entonces nosotros encontramos, y multitud de rubíes. Entonces las palabras sabias son más valiosas. Debemos de aprender a controlarnos para poder tener una comunicación que es una característica clave de una familia saludable. Totalmente. Hay otro aspecto que es importante como característica de las familias saludables y es los límites claros. Importantísimo. Es muy importante que tengamos los límites claros, los miembros de la familia los tienen que saber, porque los límites se derivan de las normas y reglas que ha establecido la familia. De repente, tal vez tú estás estableciendo una nueva regla en tu casa,
pero tus padres no aplicaron esa regla con usted. Pero no importa, lo importante es que usted cree que eso es bueno para su familia y usted lo puede aplicar, eso no es ningún problema. Lo que sí tenemos que saber es que los padres deben acordarse entre sí, deben de acordarse entre sí el tipo de límites que van a aplicarle a sus hijos. Es decir, no se pueden restar autoridad los padres en esos límites que están aplicando, porque si no, volvemos a lo mismo. Entonces la hija va a buscar al papá porque sabe que el papá, como dicen, es más suave, no es tan duro, no es tan estricto como la mamá. Eso es lo que va a provocar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se menoscaba la autoridad de uno o de otro. Y al final no es que menoscaba la autoridad de uno o de otro, al final es que se menoscaba la autoridad de los dos. Y ahí cuando hablamos de límites claros, también, como vos decías, amor, qué se permite y qué no se permite, qué es negociable y qué no es negociable. A veces contamos el ejemplo de que mamá hoy no quiere ir a la iglesia, lo siento, hoy es domingo, es día de ir a la iglesia, es tiempo del Señor. Entonces, ¿qué cosas son negociables y qué no? Y la palabra de Dios es muy sabia y dice así en Proverbios 29:15, disciplina a un niño y esto produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Y en el versículo 17 de Proverbios 29 dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegría a tu corazón. De allí la importancia. La disciplina no es mala, los límites no son malos. Cuando decimos límites es que el chico, el adolescente, el miembro de familia pueda saber hacia dónde vamos porque todo está muy claro. Este es un tiempo hermoso. Tenemos un video que queremos compartir con ustedes. Vamos a ir a este video y regresamos porque todavía nos faltan algunos aspectos de una familia saludable. Nos vemos. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸，仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Ba, Ma.
阿爸阿媽食飯，仔食飯。Family is forever. Gracias por acompañarnos. Continuamos con el tema de la familia saludable. Estamos en su segunda parte, ¿verdad? Ya hablamos la semana pasada de la primera parte, ahora estamos desarrollando la segunda parte. Las características de esa familia. Dentro de las características de la familia funcional, estamos hablando, ya hablamos de dos, que era la comunicación y los límites claros. La tercera característica es expresión de emociones. ¿Y qué tiene que ver el tema de expresión de emociones? Amor, es que cuando tenemos la posibilidad de expresar nuestras emociones, no estamos aniquilando ese ser emocional que Dios hizo en nosotros. Dice la palabra que Dios vio que todo lo había hecho bueno y nos hizo a nosotros seres emocionales, espíritu, alma y cuerpo, por lo cual vivir la emoción nos permite madurar. Y esto es un punto importante, porque a lo largo de la palabra de Dios siempre vemos a esos héroes de la fe viviendo en aspectos de su vida, etapas evolutivas de su vida, pero Dios nunca les aniquiló la emoción, Dios nunca les dijo, no es tiempo de llorar, no es tiempo de reír, mira, límpiate las lágrimas aquí, no, sino que le permitió expresar las emociones, porque Dios sabe de lo que estamos hechos y Él desea que a través de vivir esos momentos podamos madurar. Entonces, en una familia saludable, el poder tener una expresión de emociones lleva a una salud y a una funcionabilidad de los miembros en sociedad adecuadamente. Entonces las personas pueden manifestar libre y respetuosamente sus emociones, tanto positivas como negativas, sin sentir que por expresarlas van a dañar a otro. Claro, muy importante porque yo pienso que los hijos y los padres, los cónyuges, tienen que tener esa libertad. Si eso se empieza a coartar, hay un serio problema de comunicación y hay un serio problema, obviamente, de esto, expresión de emociones. Y de funcionabilidad familiar. ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza de las personas, parte de nuestra humanidad, de nosotros como humanos, porque a veces la humanidad se agarra como una palabra muy religiosa, entonces cuando se dice humanidad es que está en el alma, o no se trata de eso, es un tema de que uno puede expresar los sentimientos cuando uno siente un dolor. Las familias que pueden expresar eso son familias que están sanas, que generalmente son sanas. No permitas que tus hijos vayan a llorar en los brazos de otra persona, que sean en los tuyos, que sean en los tuyos que lloren y que tú puedas darles consuelo, no que reciban el consuelo de otro lado donde no lo deben de recibir. Y hoy tenemos ese grave problema, porque hay padres que no tienen tiempo para sus hijos, andan involucrados en un montón de cosas, de todo tipo, hasta de la misma iglesia. Sí, amor. Y no cuidan en su casa lo que tienen que cuidar, por no permitir que sus hijos tengan una libertad de expresión para con ellos, y expresión cuando hablamos es de emociones, que puedan decir cuando se sienten frustrados. Hay hijos que tal vez están frustrados o se sienten mal y lo que hacen es esconder aquello porque ven a su papá y a su mamá muy ocupados en otra cosa. Amor, tremenda esta parte, ¿sabes por qué? Porque como psicólogos sabemos que el poder expresar las emociones permite que exista una vinculación con aquella persona con la que yo tuve la libertad de expresar tal cual soy, tal cual me siento, en los brazos de quien es la forma más saludable para hacerle sentir a una jovencita que aunque ha fallado puede seguir adelante, en los brazos de la madre y del padre. A veces esa jovencita está buscando en los brazos de aquel novio el cariño de su padre. ¿Por qué? Porque no se le ha permitido, no se le ha abierto. Recuerda esto, una familia saludable va a permitir la expresión de la emoción, porque en la expresión de la emoción hay una vinculación. ¿O no nos enseña nuestro Padre que nosotros podemos llegar a Él y llamarle Padre? No lloró el Señor Jesús por un sentimiento humano, había perdido en ese momento a su amigo Lázaro, aun cuando Él sabía que no lo había perdido del todo, pero su emoción quedó ahí escrita. Jesús lloró simple y llanamente, pero trascendentalmente, para decirnos que Dios no invalida nuestra emoción, y en la familia hay que darse también ese tiempo. Totalmente, totalmente. Uno de los otros características es el respeto. El respeto, ¿cómo se desarrolla una familia sana en cuanto al respeto? Bueno, el respeto es respetar la propiedad ajena,
respetar las cosas de nuestros hijos, el lugar donde ellos se desarrollan, su cuarto, hay que respetarlo. No es que el hijo cierra el cuarto y ese cuarto es de él y eso es un límite aparte. Otro mundo. De otro mundo, eso no es. Estamos hablando de que esto es, de cuando hablamos de propiedad ajena, quiere decir que las cosas de nuestros hijos, ellos tienen derecho de poder manejar sus cosas en la medida que ellos puedan o que tengan ahí sus propiedades, su equipo sonido, su tele, su pecera con sus animalitos. Lo que ellos tengan ahí es de ellos pueden hacer uso de eso. Incluso es bueno si tu padre lo sabes canalizar porque empiezas a delegarle responsabilidades. ¿Quieres un animalito? Bueno, tienes una responsabilidad. Correcto. Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar. Pero es muy importante que dentro del respeto también está que se escuchan mutuamente, que respetan la privacidad, que confían uno al otro, que se valoran a cada uno. Padres, tienes que estar validando a tus hijos. Sí. No es posible que los halagos, las validaciones, cuando hablamos de validar significa que usted puede incentivar, que usted tenga una palabra positiva, que usted tenga un adelante, continúa. Un adelante, sigue, estamos contigo, te apoyamos. No puede ser que un hijo reciba eso de un amigo o reciba eso de otra persona que no sean sus padres. Y de los padres o de los miembros solo señalamiento, porque entonces no se permite haber ese respeto. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses 2, 3 y 4, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces aquí estamos hablando con respecto a esa parte del respeto. Y es bueno hacer un paréntesis por si tú apenas estás iniciando con este programa, si quieres, recuerda que esta es nuestra segunda parte, tenemos más donde hablamos límites, donde hablamos lo que es disfuncionabilidad y también lo puedes mirar en nuestra página Estilo de Vida y Sociedad. Y finalmente, mi amor, otra de los aspectos que encontramos en una familia saludable, característica de ella es una manifestación del amor. Volvemos a lo mismo, el hilo de plata, el hilo conductor que encontramos porque Dios confió en la familia y Dios sigue creyendo en la familia. Por lo tanto, la familia tiene que seguir reflejando lo que es Dios y Dios es amor. Y el amor, ¿cómo se debe expresar? De una manera natural, de una manera espontánea, de una manera con respeto, una manera que dignifique a la otra persona, que era lo que hablábamos de validar. Porque es que a los padres les cuesta a veces validar a sus hijos, eso no puede ser. Un amor incondicional, si tu hijo falló, ¿qué ganas tú con estar señalando a tu hijo porque falló? No vas a ganar nada. Correcto. Demuéstrale que el amor puede cambiar las cosas. Ahora, si tienes que corregirlo, corrígelo, eso está bien. Pero que haya una corrección con amor, no una corrección con condenación, con juzgamiento, con ahora te vas, con ese tipo de cosas, eso no es lo que debe prevalecer. Amor, permíteme leerlo lo que dice Hebreos 10:24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y esto no fue solo dado para el ministerio, iglesia, para el ministerio, no sé, al que estés trabajando. Recuerda que nuestro primer ministerio es la familia y aquí es donde debe de haber. Pensemos en esta semana en cómo podemos motivarnos unos a otros en el amor de Dios y a seguir continuando, pero es lo saludable de una familia. Por último, y una de las cosas más importantes que una familia buena, saludable, funcional debe tener, es que haya una correcta resolución de conflictos. Muy bien. Y les voy a decir este tema. Este tema es importante porque todas las familias, por más perfectas que seamos, tenemos conflictos. Siempre. ¿Cómo resolver los conflictos en familia? Número uno, tienes que entrar a una conversación con el perdón en la mano. Cuando vayas a resolver un conflicto, vas a tener que en ese momento que vas a agarrar el perdón, agarrar el perdón de tu mano. Eso es lo primero. Luego encarar el problema, porque el problema está ahí. Tienes que enfrentarlo. La tercera, dentro de la resolución de conflictos, es rechazan la conducta y no la persona. Cuando tú le hablas a tu hijo porque se ha equivocado, le hablas a él y le dices, te equivocaste, eso no es así. Eso es lo que estás reprochando, la conducta, pero no la persona. No estás rechazando a tu hijo. Y por el tercero, debes de negociar, tiene que haber una continua negociación y debemos de llegar a acuerdos satisfactorios
para todos. Tiene que haber acuerdos satisfactorios y sabemos que a veces llegar a acuerdos satisfactorios puede que los hijos se sientan mal, pero a veces es lo mejor porque la disciplina que él va a recibir hoy es lo que te va a dar gracias el día de mañana. Y yo creo que con eso nosotros podemos entender cuál es la diferencia entre una familia saludable y una familia disfuncional. La familia saludable tiene una aceptación, muestra el amor de Dios y resolvemos conflictos. El tiempo se nos va, pero queremos bendecir tu vida. Si deseas ver más sobre esto, puedes ubicarnos en nuestra página Estilo de Vida y Sociedad. Bendecimos tu vida, que Dios te guíe. Ha sido un gusto llegar hoy hasta donde tú estás y nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones.